Les saluda nuevamente Miguel Fernández Montilla Cervera. Bienvenidos sean a esta sección Espacio Yucatán, Historia y Costumbres, en colaboración para Tu Mundo. Hoy les voy a hablar de un tema relacionado con la guerra de castas, o sea, uno de los episodios de la guerra de castas, que ya trataremos en otra ocasión. Es un tema muy extenso, tendríamos que a lo mejor hacerlo en varias sesiones, y de allá hay episodios que se pueden hacer de solo ese episodio, varios cápsulas o programas, ¿no? Hoy les voy a tratar de uno en específico que se conoce como la matanza de Tecash. Poquito contexto rápidamente. Pues la guerra de castas, lo que se conoce como la guerra de castas de Yucatán, es una sublevación de los indígenas mayas en contra de los abusos y la opresión que recibían, pues obviamente desde la colonia de los españoles y después de sus descendientes criollos y mestizos, y una serie de circunstancias llevaron a que el 30 de julio de 1847 en el pueblo de Tepic, el cacique Cecilio Chi se alzara en armas, asesinara a toda la población criolla del poblado, y a partir de eso empieza a avanzar hacia la ciudad de Mérida. A mediados a la primera mitad del año 1848 se detienen por ahí del mes de mayo, porque tenían que regresar a sembrar sus milpas, sino o tenían la encrucijada, o tomaban la capital o sus familias se morían de hambre. A partir de ese momento, con ayuda que recibió los yucatecos del gobierno español a través de la isla de Cuba, además de que Yucatán en 1840 se había separado de México por cuestiones políticas entre centralistas y federalistas. Fue en 3 ocasiones. En ese momento se encontraba separado Yucatán de México, y México había enfrentado la guerra contra Estados Unidos. Entonces, estaba en la completa ruina. Yucatán se reintegra a la nación mexicana, y con parte de la indemnización que recibió México de Estados Unidos por la pérdida de la mitad de su territorio, se destinaron 150,000 pesos a Yucatán para ayudar a esta lucha. A partir de ese momento empieza a ser, entonces ya el ejército yucateco o el gobierno empieza a avanzar, a ganar, recuperar los territorios perdidos. Los mayas orientales, que eran los que se habían levantado en la zona de Tepic, allá por Valladolid, se empiezan a replegar a las selvas de lo que es hoy el estado de Quintana Roo, y allá fundan su capital, que se llamó Chan Santa Cruz, actualmente la ciudad de Carrillo Puerto, de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Esta guerra duró desde la fecha que les comenté hasta el mes de mayo de 1901, con la caída precisamente de ese poblado. Pero en la época que nos vamos a referir, había una época, fue una época de estancamiento de la guerra. Después el gran impulso que tuvieron los rebeldes mayas, que prácticamente barrieron con todos los pueblos y ciudades a su camino, y luego la replegada y recuperación, se formó una especie de zona fronteriza, que de hecho prácticamente es la zona que hoy divide Yucatán del estado de Quintana Roo. Que recordar que en esa época Yucatán, Campeche y Quintana Roo formaron un estado. Y bueno, en esa zona esos poblados prácticamente quedaron deshabitados únicamente por fortificaciones militares y por soldados del gobierno yucateco que estaban allá afincados, principalmente voluntarios, ¿no? Esa era la situación cuando, ya que los mayas estaban allá,
habían constantes incursiones de ambos lados, ¿no? Los mayas atacaban poblados, los tomaban desprevenidos, donde asesinaban gente o agarraban prisioneros, después los llevaban, los volvían esclavos, y los botines de los que ellos hacían luego les servía para intercambiar y para comprar armamento, pólvora y plomo para fabricación de balas con los británicos en Belice. Bueno, así estaban las cosas cuando los yucatecos ya se sentían un poco más seguros con esa zona de contención fronteriza. Empiezan otra vez las viejas rencillas entre dos bandos políticos beligerantes, derivados de la pugna política que siempre hubo entre las ciudades de Campeche y de Mérida. Inicialmente Campeche representada por don Santiago Méndez y Mérida por don Miguel Barbachano, y de allá en ese momento ellos ya empiezan a delegar, después de tantos años. Ya habían sido sucesivamente gobernadores, una serie de cuartelazos y de pugnas, a veces por las elecciones, a veces por fuerza de las armas, se iban sucediendo, y ahorita le empiezan a dar, por decirlo de una forma jugada, a otros actores políticos. Y es que en el mes de agosto del año 1857 sale electo como gobernador del estado don Pantaleón Barrera Cámara. Obviamente él representaba a los intereses de Mérida, y los campechanos pues no estuvieron contentos, el partido de Campeche y los seguidores o los ¿cómo se llama? Correligionarios de estos partidos, pues de Campeche, se levantaron en armas en varios lugares de la península. Campeche, allá se levanta en armas don Liborio Irigoyen y don Pablo García Montilla, que de hecho posteriormente ya estamos hablando de la época que se va a separar Campeche de Yucatán. De hecho don Pablo García es el primer gobernador de Yucatán. Y en Tecash hay un levantamiento armado por grupos simpatizantes del bando campechano. Sale don Pablo García, que estaba en ese momento pues celebrando su victoria, lo estaban obsequiando con banquetes, con fiestas y con bailes. Los tiene que interrumpir por estos levantamientos y manda al coronel Manuel Cepeda Peraza, que después se va a destacar en la guerra contra el Imperio Maximiliano y se había destacado en la guerra de castas, a combatir a los sublevados. Se da un enfrentamiento. Este levantamiento que se da el 4 de agosto y el 12 de agosto, el 11 de agosto, se da a cabo una batalla en Moscuscat entre ambos bandos, en los cuales el bando de los sublevados son derrotados, y pues obviamente hay muchas bajas en ambos bandos, y los que fueron capturados son pues enviados a prisión a la ciudad de San Benito, que todavía existía allá una cárcel donde los apresan. En esas cuestiones que se daban mientras los campechanos, los bandos de Campeche y Mérida empiezan a pelear por el control político, pues los mayas rebeldes que ya estaban en Quintana Roo, en Santa Cruz, lo que es ahora Quintana Roo, nunca se perdieron de vista estos movimientos. Tenían constantemente, enviaban espías al bando del gobierno. De hecho, 12 de esos espías son apresados y los tenían allá prácticamente a que se mueran de hambre, si no es por un comerciante tecacheño que les
se compadece de ellos y les da trabajo y los alimenta. Ahorita lo vamos a comentar más adelante. No se mueren de hambre, porque se habían dejado que se murieran de hambre. Pero estos, cuando viene este levantamiento, agarran a estos prisioneros espías, vamos a llamarle Krusov, porque hay que mencionar que en Santa Cruz crean los mayas su propia religión, el culto a la cruz parlante, que igual en alguna ocasión desarrollaremos ese tema, pero ellos empiezan a denominar los Krusov, o los habitantes de la cruz, o los soldados de la cruz, como uno le quiera llamar, ¿no? Estos espías en la revuelta, en el zafarrancho de los Cuscap, se logran escapar y avisan a uno de los principales dirigentes en ese momento en Santa Cruz, era un cacique llamado Crescencio Pot. Le avisan de la situación. Obviamente, con el levantamiento de Irigoyen y su atrincheramiento, no atrincheramiento, sino que toma la ciudad de Campeche, que era una ciudad amurallada, se destinan recursos tanto de soldados como de pertrechos bélicos para sitiar la ciudad de Campeche. Allá envían al general Cepeda Peraza y descuidan lo que es la zona fronteriza, ¿no? Y muchos pueblos se ven mermados en sus defensas por esa situación. Y es parte de lo que dan aviso estos dos espías a Crescencio Pot, que es al que le atribuyen muchos historiadores la autoría de este ataque, ¿no? Entonces él idea un plan con una numerosa fuerza. Algunos dicen que eran unos cientos hasta unos miles, no hay un consenso cierto de las fuentes que consulté, pero era un ejército bastante grande. Entran por el camino de Shul la mañana del 14 de agosto de 1857, a eso de entre 8 y 9 de la mañana. Todos ellos perfectamente uniformados a la usanza de esa época, con sombrero de paja, con una cinta, con chaquetín con rayas blancas y rojas, con relucientes fusiles nuevos llevados a la funerala, es decir, con el cañón apuntando hacia abajo, por el hombro, con las fornituras y los correajes perfectamente limpios y bruñidos, las jergas o las mantas cruzadas al pecho, y marchando y saludando a todos los habitantes de Tecash. Para eso, un poquito antes me estoy saltando de un dato curioso e importante. Estas fuerzas ya habían atacado un rancho de nombre Santa Cruz cercano a Tecash y habían asesinado a todas las gentes que estaban allá. Un muchacho, un niño, hay unos que dicen un niño, otros que era ya adulto, se escapa y le va a dar aviso, y con la primera que se entrevista una señora Leandra Vázquez, cuyo esposo era un tal Manuel Paz, que había sido preso en la trifulca de Oscusca, y pues obviamente ella quería venganza por el gobierno de Barrera y estaba de parte del movimiento campechano. Entonces le dice al muchacho, no vaya, cuídate de decir eso, porque no son sublevados, no son indios, no son mayas rebeldes, son sublevados campechanos, y para que no vayas a contar nada ni alertar al gobierno, te voy a encerrar. Y dicen que lo encierra. Y ella enseguida sale a dar la buena nueva a los vecinos, a las vecinas, y empieza a preparar un banquete y comidas opíparas para los oficiales del ejército campechano que venía a liberarlos del gobierno de Barrera. Mientras tanto, el jefe político José María Ávila, el capitán Onofre Baselis,
con estos rumores pues le llegan a sus oídos y realmente no sabían si efectivamente eran sublevados campechanos o eran mayas rebeldes. O sea, había una confusión, una incertidumbre en ese aspecto. Y pues mientras tanto, a medida de precaución, mandan a desarmar a los soldados campechanos que habían en la guarnición, una guarnición de 80 soldados, realmente relativamente pequeña. Y cuando van entrando estos soldados mayas, el bronceado, la piel no llama la atención, porque al final de cuentas los mayas, hubo mayas que también lucharon a favor del gobierno. Normalmente los voluntarios eran, y las guardias nacionales eran mestizos, artesanos dedicados a un oficio. Pues no llama mucho la atención eso. Cuando entran saludando a la gente y a los gritos de ¡Viva Irigoyen! ¡Viva Campeche! ¡Muera Barrera! ¡Muera Mérida! Pues la gente realmente pensó que eran sublevados campechanos. Únicamente se encerraron en sus casas tranquilamente, las trancaron, pensando que iba a ser una revuelta, un zafarrancho, sobre todo por la diferencia de fuerzas, y que una vez pasado eso ya podían entonces salir tranquilamente cuando ya los campechanos hubieran tomado posesión. Sin embargo, no eran campechanos, eran indígenas mayas que engañaron a la población de la guarnición. Mientras todo esto, el capitán Baselis manda a la parte de arriba, lo que es actualmente el Palacio Municipal de Tecash, una edificación de 2 pisos, manda a parapetarse a un cabo. Algunas fuentes dicen que es sargento, de nombre Pedro Ruiz, quien con 22 hombres, aproximadamente 22 soldados, se pueden subir y tomar posiciones en ese edificio. Cuando entran a la plaza principal y empiezan a ocupar los corredores y las galerías de alrededor de esta gran fuerza, Baselis viéndolo junto con sus subordinados, los campechanos les dan una orden de disparar, hacer fuego contra los que estaban entrando. Parece ser que hay una descarga, pero los campechanos, lejos de tomar armas, se pasan al bando de los que estaban entrando a la plaza y empiezan a gritar los mismos vítores que estaban haciendo. Alguien suelta a los presos políticos que estaban en la cárcel, les dice: escapen, salen por su vida. No, los que se van, tienen que salvar son ustedes, les dice, puesto que ya vinieron el bando campechano a salvarlos. Que tratan de atrapar al capitán Baselis, y él y sus subalternos logran escaparse. Capitán Baselis le agarran la casaca y le arrancan un faldón, pero logra escaparse y se va a buscar a buscar refuerzos para defender la plaza. Mientras es ese momento en que los mayas entonces empiezan con la matanza. Obviamente los primeros en morir fueron los soldados campechanos que se pasaron al bando de los que creían ellos sus correligionarios, que eran mayas rebeldes. Y también entre las primeras en morir era la señora Leandra Vázquez, pues la persona que supuestamente estaba esperando para darles una bienvenida. Y empiezan a arremeter en contra, obviamente, los comercios. Se van primero sobre los comercios, donde se hacen de botín, aguardiente, armas, pólvora, herramientas, machetes, plomo para balas, y vaya, todos los artículos que pudieron allá sacar en contra de las casas. Y en las casas empezaron a asesinar a todos los habitantes que se encontraron. No respetaron que sean mujeres, ancianos, niños, no ninguna condición, edad, si eran amos o eran domésticos, eran sirvientes. Asesinaron a todo aquel que se encontraba dentro de las casas. Algunos se lograban guardar debajo de un mueble,
debajo de un matorral, allá eran sacados, arrastrados y asesinados a machetazos, que era más efectivo que los disparos de fusil en contra de gente desarmada. Y los pocos que tuvieron armas y trataron de defenderse a ellos y a sus familias, pues únicamente retrasaron lo inevitable por la abrumadora diferencia de fuerzas de ataque. Muchas de estas personas que lograron esconderse, algunas en los retretes, en las letrinas, entre el estiércol, o en alguna cueva, o en alguna azotea, o detrás de un muro, o de alguna forma que no los pudieran ver, veían con horror cómo eran asesinados los miembros de su familia. Se dice, hay un autor de apellido Pérez Alcalá que narra una de las que inclusive en una escuela donde se encontraban niños de 80 niños de edad más o menos de párvulos fueron asesinados a machetazos sin ninguna piedad. Y vaya, y mientras esto pasaba, cuando quieren, los que se logran parapetar en las alturas del Palacio Municipal, abren fuego en contra de los atacantes y forman un cinturón de fuego que salvó a algunas familias cercanas a este edificio del ataque. De entre los que cayeron prisioneros en la trifulca estaba el primer concejal Luis Gavino Pérez, quien convenció a los atacantes, a los indígenas, a los mayas rebeldes, de que hacer la primera autoridad que quedaba en el pueblo, porque obviamente los otros huyeron o fueron asesinados. Pues él podía pedir a los soldados que se rindieran, porque no los podían, por la condición ventajosa que tenían, no los podían someter. Entonces, con un ardid suben, y ya después que estaba allá, había entre ellos un joven, de aquel entonces joven de nombre Francisco Remírez Galera, que de hecho es una de las fuentes que informa después de esto, de las fuentes que yo consulté. Les dice que toda vez que necesitaban a él, que sabía leer y escribir, lo necesitaban para leer el acta. Obviamente eso los mayas rebeldes no se lo creyeron. Entonces el concejal, pues sabiendo que todos lo iban a sacrificar, pues ordena una descarga cerrada en contra de los rebeldes que estaban parados a media plaza, y al huir abandonan a este joven Remírez, quien le tira una cuerda y se sube al edificio a unirse a la defensa. Otro que se unió a la defensa fue el subteniente Eusebio Ramírez Escalante, un joven también, que logró esconderse en un tapanco de su casa, y allá vio cómo asesinaron a sus padres. Apenas salieron los atacantes de su casa, él sale corriendo a la calle. Lo primero que encuentra es el cuerpo descuartizado de su hermano a machetazos, y pues no había chance de llorar, o sea, siguió corriendo y se une a los defensores que estaban cerca de su casa, del edificio de la plaza. Mientras tanto, el capitán Baselis no sabía qué había pasado si eran rebeldes o no eran. Entonces, como pudo, reunió en los Cuscap una fuerza de entre 80 y 100 personas y regresa sobre sus pasos, ¿no? En el camino se encuentran a una persona malherida que les confirma que no eran sublevados campechanos, sino que eran mayas rebeldes los que habían atacado. Y entonces, ahora sí dice, bueno, si hubieran sido campechanos no les iba a pedir que se enfrenten, pero como son sublevados mayas, hoy sí les pido que me sigan y vamos con todo. Prácticamente tenían una descarga, una bala. Entonces divide sus fuerzas entre sus capitanes Gerardo Valle y Juan Bautista Granado. Unos entran por los flancos dividen tres, entran por los flancos del pueblo, él entra por el camino principal, el capitán Baselis, y después de una descarga de fusilería arremeten en contra de los mayas rebeldes a bayoneta calada. Los que al ver el ataque, además la táctica usa dar la impresión de que son más
huyen en ese momento. Ya estaban completamente, ya habían terminado de asesinarse. Cuenta que en la noche, después de haber matado a toda esa gente, se emborracharon con el alcohol, el aguardiente que encontraron, y en la plaza ya formaban sus fogatas y tocaban sus guitarras, mientras la gente, los que habían sobrevivido escondidos, apenas se atrevían a acechar y ver a sus familiares muertos, y los soldados, pues, que estaban parapetados, no podían hacer nada, ¿no?, más que repeler los ataques. De hecho, en algún momento los mayas rebeldes amontonan abajo muebles y madera, incendian, y ellos al sentir que se está quemando el piso y se empieza a hundir, se van para atrás y siguen atacando. En la noche empiezan a aparecer hambre, sed. Los vecinos que estaban al lado, que estaban protegidos dentro de ese cinturón de fuego de los patios, les echaban ropa y trapos empapados de agua para que ellos puedan tomar un poco de agua a través de una cubeta también. Pero así estaban resistiendo y no sabían cuánto iban a resistir si no llega el capitán Baselis. Hay fuentes que mencionan que, pues, realmente ya es lo más probable que para ese momento este cacique Leandro Pot, muy astuto y muy aguerrido, pues obviamente sabía que era cuestión de tiempo que llegaran refuerzos. Y entonces él lo que hizo, primeramente empezó a reunir todo el botín, tanto de las tiendas, del comercio y demás, y subirlo en caballos y mulas y pelarse para su territorio y llevar todo eso a Belice. Una de las tiendas que no atacaron fue una de don Anselmo Duarte, que era uno de los más prósperos comerciantes de Tecash, quien fue a que ayudó a los 12 indígenas espías que los habían dejado morir de hambre. Él les dio inclusive trabajo, los puso a trabajar en un pozo en su casa, les llevaba comida desde su casa, y eso pues lo dijeron estos espías a Crescencio Pot. Inclusive hay fuentes que dicen que hasta pusieron guardias en la puerta del comercio de don Anselmo para que no los atacaran. Él, al ser una persona altruista, igual cuando ya termina todo esto, se huyen los mayas rebeldes, pues abre su tienda a ayudar a toda esta gente. Cuando entra Baselis y empiezan a ver, pues se encuentran con todo el pueblo, con ríos de sangre, cuerpos descuartizados por todas partes, macheteados. Empiezan a quejarse muchos, malheridos, moribundos, empiezan a quejar, empiezan a pedir agua. Las mujeres que habían sido pues desnudadas y violadas, las habían dejado tiradas en donde habían caído a pedir ropa para cubrir su desnudez. En fin, era una escena dantesca. Se habla en que muchas fuentes que fueron alrededor de 1,000 personas asesinadas ese día en Tecash. Otros informes más, pues quizás más apegados, hablan de 563. De todas maneras es un montón de gente. Se dice que tardaron 5 días en sepultar todos los cadáveres. Y después, a raíz de eso, obviamente se reforzaron las defensas de la zona fronteriza. Se crean una fuerza de 4,000 hombres con una obligación de presentarse entre los hombres de 17 y 50 años al servicio de las armas. Se reúnen fondos para ayudar a los damnificados, a la gente de Tecash. Muchos emigran a la ciudad de Mérida, donde se sentían más seguros. Y pues vaya, esta es forma sintetizada los hechos que ocurrieron en Tecash en aquel mes de septiembre, 14 de septiembre de 1857, de septiembre a la madrugada del 15 de septiembre. Espero que pues, les haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima.